Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio donde creo estos videos para ayudarte a navegar las relaciones tóxicas en tu vida desde una perspectiva bíblica, práctica y espiritual. Si este contenido te resulta útil y te gustaría recibirlo regularmente, tómate un momento ahora mismo, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Soy Katy Fernández, coach de vida y relaciones especializada en abuso narcisista y estoy muy contenta de tenerte aquí. Imaginen ver a una persona transformarse, no de repente, sino paso a paso en alguien capaz de crear una gran devastación emocional irreparable. No sucede de la noche a la mañana. Comienza silenciosamente, con un ego frágil, disfrazado de confianza, y termina con una escalofriante capacidad de manipulación y crueldad. El camino del narcisismo a la psicopatía es un descenso psicológico marcado por sutiles cambios de identidad, falta de moralidad y sobre todo con mucha intención. Es decir, no es accidental, es totalmente a propósito. Cuando comprendes estos cambios puedes ver el peligro mucho antes de que surja. Reconocer estas señales no es paranoia, no es exageración, es protección. Y a veces es la comprensión lo que nos salva de convertirnos en la víctima psicológica de otra persona. El primer punto clave comienza con el reconocimiento de que la transformación hacia un comportamiento psicopático rara vez comienza con una crueldad inmensa. En cambio, comienza con la construcción silenciosa de un falso yo. Este falso yo surge cuando una persona se siente fundamentalmente inadecuada, invisible o indigna. En lugar de afrontar todas estas dolorosas realidades internas, construye una armadura psicológica hecha de una confianza, encanto y superioridad exagerados, pero falsos. No se crea de la noche a la mañana, se ensaya, se refuerza y se perfecciona. Con el tiempo se involucra más con la máscara que con la persona que se esconde debajo. Y la máscara se convierte en su principal forma de navegar por el mundo. Este falso yo funciona como escudo y escenario. Los protege de la vergüenza, la vulnerabilidad y el miedo a ser alguien común, pero también exige tener un público. La persona comienza a anhelar la admiración de la misma manera que un cuerpo hambriento anhela la comida. Su identidad se vuelve dependiente de la aprobación, los elogios y la atención. Sin esto se sienten vacíos, expuestos, incluso amenazados porque no toleran la incomodidad de la autenticidad. Se aferran a esta ilusión con desesperación. Al principio el falso yo puede parecer inofensivo. Hay confianza, ambición, incluso encanto. Muchas personas a su alrededor podrían incluso admirarlos. Pero bajo esta ayuda rápida se esconde una creciente desconexión con la realidad. La persona deja de preguntarse quién es realmente y en cambio se centra en quién debe aparentar ser para sentirse valiosa. Se convierte en protagonista de su propia película, actuando en lugar de involucrarse realmente, impresionando en lugar de conectar. La máscara se vuelve tan central que cualquier desafío a ella se siente como un ataque personal. Este es el momento donde se siembra la semilla del peligro, porque entiendan bien esto. Una vez que alguien decide que la verdad de sí mismo no es suficiente, comienza a considerar la honestidad como algo opcional. Empieza a moldear su identidad según lo que genera las reacciones más fuertes. Sus historias se embellecen, se engrandecen, sus logros se inflan, sus fracasos se ocultan, se minimizan o se disfrazan. Cuanto más confían en esta construcción externa, más se alejan de la auténtica autoconciencia, de la realidad de quienes son. Con el tiempo, el falso yo exige refuerzo a cualquier precio. Las relaciones pasan del intercambio mutuo a la validación unilateral. Es decir, se validan tanto, creen que tienen tanto derecho que ya no les importa cuánto daño puedan causar. Solo piensan en lo que quieren hacer y actúan. Cualquiera que lo cuestione se convierte en una amenaza. Cualquiera que los admire se convierte en un recurso. La vida emocional de esta persona comienza a aplanarse porque la emoción auténtica amenaza la ilusión. La vulnerabilidad se vuelve intolerable. Por lo tanto, es reemplazada por la actitud defensiva, la negación o la agresión. Lo que hace que esta fase sea tan insidiosa es que la siente psicológicamente necesaria para el narcisista. Creen que esta identidad fabricada es la única manera de sobrevivir, de ser respetados, de ser vistos. Pero cuanto más profunda, cuanto más se comprometen con ella, más comprometen su capacidad de formar vínculos genuinos. La máscara consume lentamente a quien la lleva. Esta primera fase sienta las bases de todo lo que sigue.
Sin un falso yo, la grandiosidad no puede expandirse. Sin un falso yo, el desapego emocional no puede arraigarse. Sin un falso yo, la manipulación no tiene justificación. La construcción de esta identidad es el inicio silencioso de una transformación más oscura y es peligrosa precisamente porque superficialmente parece confianza hasta que deja de serlo. La segunda fase se desarrolla cuando la frágil ilusión construida por el falso yo comienza a exigir más combustible del que la validación ordinaria puede proporcionar. Una persona que antes se sentía satisfecha con la simple admiración, ahora la encuentra insuficiente. Su vacío interior crece, anhelando no solo aprobación, sino sumisión, reconocimiento y elogio incondicional y constante. La grandiosidad no surge de repente, sino que se infla lentamente, como un globo lleno de inseguridad. La persona comienza a creerse excepcional, destinada a estar por encima de las reglas que se aplican a todos los demás. Esta creencia puede comenzar silenciosamente, pero se hace más fuerte cada vez que su ego se alimenta y nunca se cuestiona. La grandiosidad se convierte en la armadura emocional que usan para evitar enfrentar sus arraigados miedos a la insignificancia. En lugar de reconocer sus vulnerabilidades, se aferran a una exagerada sensación de importancia. Esta es la primera fase. La fase 2, expansión de la grandiosidad. Cada cumplido se convierte en una confirmación de su superioridad. Cada logro, por pequeño que sea, se convierte en un símbolo de su singularidad. Y cada crítica se convierte en una herida intolerable. No porque sea cierta, sino porque amenaza la frágil ilusión que intentan mantener desesperadamente. A medida que la grandiosidad se expande, la persona comienza a alterar sus expectativas del mundo. Lo que antes se percibía como aprecio, ahora se siente como una obligación, como algo que los demás les deben. Esperan admiración sin ganársela, lealtad sin ofrecerla y atención sin reciprocidad. Estas relaciones comienzan a desequilibrarse, transformándose en dinámicas desequilibradas donde existe protagonismo. Exageran su rol en cada situación, contando historias en las que son el héroe, la víctima o el genio. Cualquier cosa que los mantenga por encima de lo común. Esta fase también marca un cambio en la forma en que interpretan el comportamiento de los demás. Los límites empiezan a levantarse debido a esta actitud y de repente ellos se sienten irrespetados. Un simple desacuerdo se convierte en un ataque. Una sugerencia se convierte en crítica porque su inflada autoimagen requiere protección constante. Se vuelven hipersensibles cuando una persona les pone un alto. Pueden responder con rabia, retraimiento, desviación o desdén frío, todo con el fin de preservar el sentimiento de superioridad del que han llegado a depender. La expansión de la grandiosidad también cambia su forma de perseguir el éxito. El logro deja de ser una meta y se convierte en un arma. Persiguen logros no por pasión ni por intención, sino para reforzar su narrativa de excepcionalismo. Incluso cuando triunfan, la satisfacción es fugaz, no dura nada. Entonces necesitan rápidamente reemplazarla y se esfuerzan por la necesidad de una audiencia, de un público más amplio, mayores elogios y un pedestal más alto. El éxito se convierte en una adicción que nunca satisface. Solo intensifica su ansia. Lo que hace que esta fase sea particularmente peligrosa es que la grandiosidad comienza a sentirse real para ellos. Ya no ven su exageración como una actuación, la ven como la verdad. Y una vez que aceptan esta identidad distorsionada como realidad, pierden la capacidad de verse a sí mismos con precisión. Su autoimagen se aleja tanto de su verdadero carácter que la honestidad se vuelve imposible. Su ego crece mientras su autoconciencia se reduce. Esta expansión de la grandiosidad marca un punto de inflexión. Los aleja de la conexión genuina, los adentra en la sensación de derecho y los acerca al desapego emocional que define la siguiente fase. Aquí es donde el narcisista deja de buscar validación. Ya no busca aprobación. Ahora comienza a exigir adoración, creyendo de verdad que la merece simplemente por existir. La tercera fase comienza cuando la grandiosidad ya no puede silenciar el creciente vacío interior y el narcisista se refugia en una forma más fría y calculadora de relacionarse con los demás. Desapego emocional. No ocurre en un instante, se forma gradualmente, como la escarcha que se desliza por el cristal de una ventana. La persona comienza a aislar partes de sí misma que antes la hacían vulnerable. Empatía, remordimiento,
ternura y curiosidad. Estas emociones son reemplazadas por una mentalidad más aguda y estratégica. En lugar de preguntarse qué sienten las personas, comienzan a preguntarse ¿para qué me sirven? Cada interacción pasa de la conexión humana a una evaluación sutil. Aprenden a ver a los demás como herramientas, como peldaños o como obstáculos. Un amigo se puede convertir en una fuente de admiración. Un compañero se puede convertir en una fuente de trabajo emocional. Un hermano se convierte en competencia o en un recurso. Dejan de ver a las personas como seres completos y complejos y en cambio las reducen a funciones. Este cambio les permite evitar la incomodidad, la responsabilidad y la vulnerabilidad. Ya no se arriesgan a un apego genuino, porque el apego genuino requiere autenticidad y la autenticidad amenaza la ilusión que han construido. Este distanciamiento emocional no siempre parece frío al principio. En público aún podrían sonreír, coquetear, cautivar y mostrar su calidez de forma convincente, pero su calidez ya no se basa en la conexión. Es una táctica. Muestran sus emociones no para expresarse, sino para obtener una respuesta que les beneficie. Sus interacciones se asemejan más a transacciones. Calculan cuánto deben dar para recibir lo que desean, ya sea validación, admiración, control o sumisión. En su interior, su mundo emocional se vuelve inquietamente plano. La alegría se siente apagada a menos que esté ligada al triunfo o a la atención. La tristeza rara vez se reconoce porque se siente como debilidad. La culpa pierde su poder porque les exigiría ver a los demás como seres humanos reales y valiosos. En cambio, comienzan a sentirse irritados cuando otros expresan sus necesidades, cuando imponen límites, y se sienten frustrados cuando los demás buscan justicia, y se sienten amenazados cuando cuestionan su comportamiento. Su desapego emocional les permite justificar su egoísmo porque ya no perciben a los demás como merecedores de consideración y respeto. A medida que este retraimiento emocional se profundiza, sucede algo aún más preocupante. Empiezan a creer que están más seguros sin sentimientos. Para ellos, la vulnerabilidad se convierte en sinónimo de peligro. La empatía se convierte en una carga innecesaria. La compasión se siente como algo que los frena o que los expone. Su mundo se reduce a una órbita egocéntrica donde priorizan la eficiencia, el control y el beneficio personal por encima de la integridad relacional. Este desapego prepara el terreno para comportamientos más dañinos. Una vez que alguien deja de sentirse conectado con los demás, se les vuelve más fácil mentir y explotar. Se convencen a sí mismos de que los demás no lo entenderían de todos modos. Por lo tanto, no hay razón para preocuparse por su impacto. Su narrativa interna se vuelve más fría, más autojustificativa y cada vez más desvinculada de la responsabilidad moral. Esta fase representa un cambio psicológico crítico. Todavía no es psicopatía, pero es el puente. Es el momento en que el narcisista deja de necesitar emocionalmente a las personas y comienza a utilizarlas. Cuando la empatía se desvanece y el cálculo toma el control, el descenso se acelera y el potencial de un daño más profundo crece exponencialmente. La cuarta fase surge cuando todo esto se vuelve tan familiar que la manipulación ya no se siente como una violación moral, sino como una solución práctica. Lo que antes podría haber causado culpa ahora se siente casi natural, incluso justificado. Este es el punto donde el engaño, la distorsión y las maniobras psicológicas se convierten en herramientas que el narcisista utiliza con una confianza que da miedo. Empiezan a experimentar manipulando la realidad, probando hasta qué punto pueden presionar a las personas, con qué convicción pueden reconfigurar la verdad y con qué eficacia pueden controlar la percepción de los demás. La manipulación comienza sutilmente. Una pequeña mentira para evadir la responsabilidad. Una verdad selectiva para provocar compasión. Un giro de palabras para hacer dudar a alguien de su memoria. Descubren que manipular a la gente les da una sensación de poder y estabilidad. Poder porque los demás se vuelven más fáciles de influenciar. Estabilidad porque la ilusión de superioridad se mantiene intacta. Lo que comienza como pequeños actos de autoconservación emocional se convierte gradualmente en un comportamiento pautado. El narcisista aprende que si la realidad no protege su ego, simplemente va a alterarla. Con el tiempo, la manipulación se convierte en su forma predeterminada de abordar los conflictos. En lugar de admitir sus errores, desvían la atención. En lugar de resolver los problemas, crean confusión. Si una persona intenta comunicarse como adulta,
y ellos intentan desviarlo todo y actúan con mucha inmadurez. Pueden usar la culpa para mantener a alguien en el hilo. Me dices de esto después de todo lo que he hecho por ti. Así es como me tratas. Pueden emplear la proyección para desviar la culpa. Tú también me hiciste lo mismo. Pueden usar el encanto para distraer la verdad o silenciar una confrontación con una repentina oleada de afecto. Estas tácticas no son aleatorias, son respuestas estratégicas diseñadas para mantener el dominio y proteger su frágil imagen de sí mismos. A medida que la manipulación se vuelve habitual, el narcisista comienza a verla no como un engaño, sino como una necesidad. Se convence de que los demás son demasiado sensibles, demasiado dramáticos para manejar su honestidad. Solo ellos racionalizan su comportamiento convenciéndose de que el mundo es competitivo y que todos manipulan y que todos mienten de alguna forma, que todos son iguales. Entonces, ¿por qué ellos no van a hacerlo? Me explico. Esta erosión moral es sutil pero profunda. Cada vez que justifican sus acciones, se alejan más de la integridad y se adentran más en la sensación de derecho. Las personas que los rodean suelen sentir el impacto mucho antes de darse cuenta de lo que está sucediendo. Pueden sentir confusión después de las conversaciones, pueden cuestionar su memoria, dudar de sus instintos o sentirse inexplicablemente mal, heridos o culpables o merecedores de estos ataques. El narcisista utiliza estas vulnerabilidades como palancas. Presionan cuando les beneficia, tiran cuando la obediencia se debilita o se retiran cuando la exposición amenaza. Su manipulación funciona como una cortina de humo psicológica, dificultando que los demás comprendan la realidad. Lo que hace que esta fase sea particularmente peligrosa es su invisibilidad. La manipulación no siempre parece dramática. De hecho, a veces actúan como víctimas, pero no los verás realmente rotos. Todo es una actuación, y tras de ella se esconde un creciente distanciamiento de la responsabilidad moral. Ya no buscan la armonía ni la comprensión, buscan el control. En esta etapa su brújula moral está fracturada. Ya no evalúan sus acciones basándose en lo correcto y lo incorrecto, sino en las ventajas y desventajas. La manipulación se convierte tanto en escudo como en arma, lo que les permite mantener la ilusión de superioridad mientras desmantelan silenciosamente la estabilidad emocional de las personas que los rodean. Esta normalización del engaño allana el camino hacia comportamientos más oscuros, sentando las bases para la frialdad y el dominio. La quinta fase comienza cuando la manipulación, el desapego y la grandiosidad se fusionan en algo mucho más peligroso. Una identidad que opera con una escalofriante falta de remordimiento. En este punto, el individuo ya no protege un ego frágil. Actúa desde una posición de dominio, utilizando a las personas no solo para mantener su ilusión, sino para satisfacer impulsos más profundos de control. Las fases anteriores se centraban en la supervivencia y la autoconservación. Esta fase se centra en ejercer poder, moldear los resultados y desmantelar emocionalmente a otros con intención deliberada. Aquí es donde los rasgos narcisistas se agudizan en comportamientos psicopáticos, no siempre clínicamente, sino en la forma en que se relacionan con el mundo. Lo que hace que este momento sea tan alarmante es que la persona ya no ve su comportamiento como dañino. Ha creado una narrativa que justifica absolutamente todo el daño que hace. Si alguien sale herido es porque se lo merecía, o porque fue demasiado sensible, o porque se interpuso en su camino. La responsabilidad se evapora. Se convencen a sí mismos de que son víctimas de los errores ajenos. Y por lo tanto sus acciones son siempre racionales, según ellos, e incluso necesarias. Este cambio les permite actuar sin culpa, sin vacilar y sin considerar las consecuencias a largo plazo. Su panorama emocional se vuelve más frío y estrecho. La empatía, ya debilitada en fases anteriores, ahora se siente irrelevante, extinguida totalmente. Puede que entiendan cómo se sienten los demás, pero ya no les importa. La compasión se convierte en una incomodidad, les estorba. El remordimiento se vuelve inexistente. Se mueven por las relaciones como una persona que pasa por una habitación, tomando lo que quiere, dejando atrás el caos, desordenando todo y sin sentir nada al cerrar la puerta. Su autoestima se infla no solo con elogios, sino con conquistas. Se sienten poderosos cuando pueden controlar los resultados, engañar sin ser detectados o desestabilizar emocionalmente a alguien que alguna vez confió en ellos o que los amó. En esta fase la crueldad no siempre se manifiesta abiertamente.
A menudo se esconde tras la lógica encantadora o una explicación serena. Pueden insultar a alguien suavemente, de una manera que suene razonable. Pueden retener el afecto estratégicamente, sabiendo exactamente cuánto les duele. Pueden usar las relaciones como arma, no para conectar, sino para dañar. Pueden crear situaciones que atrapan emocionalmente a otros y luego observar desde la distancia cómo la persona lucha y sufre. La intención se vuelve más deliberada. La distancia emocional se vuelve más completa. El peligro no solo reside en sus acciones, sino también en su confianza. Creen de verdad que son intocables, que son más inteligentes, que son más conscientes, que son más merecedores. La inseguridad previa que alimentó su narcisismo queda sepultada bajo capas y capas de mitología autocreada. Adoptan una mentalidad donde la persona existe solo para su propio beneficio. Y cuando alguien ya no aporta valor, lo descartan sin esfuerzo. Esto suele ser impactante para quienes esperaban y ansiaban ese cambio, porque ahora esta fase final representa un descenso total al desapego moral. Puede que no encajen en la definición clínica de psicópata, pero su comportamiento refleja rasgos clave: falta de empatía, ausencia de culpa, explotación, engaño y dominación emocional. La transformación se completa no cuando dañan a alguien, sino cuando no sienten nada al respecto. El cambio de narcisista a depredador se hace real y quienes los rodean sienten el costo más profundamente. El sexto punto clave refleja la incómoda verdad de que estas fases no solo describen el descenso de un individuo, revelan un patrón que afecta profundamente a todos los que lo rodean. Para cuando un narcisista alcanza el umbral del comportamiento psicopático, la transformación no es solo interna, sino se convierte en una experiencia vivida para quienes se ven atrapados en su órbita. Esta etapa se define por el impacto. Muestra cómo los rasgos que se han endurecido durante las fases anteriores ahora moldean las relaciones, los entornos y las realidades emocionales de maneras que se perciben como calculadas y destructivas. En este punto, el comportamiento de la persona ya no fluctúa entre la vulnerabilidad y la arrogancia. En cambio, sus acciones se vuelven consistentes, predecibles en su frialdad y perturbadoramente decididas. La ausencia de culpa se ha asentado en su personalidad como si fuera hormigón. Ya no cuestionan la moralidad de sus decisiones, porque han creado una película donde la moralidad es irrelevante a menos que les beneficie. Operan con una lógica interna que prioriza el control sobre la conexión, la ganancia sobre la justicia y el dominio sobre el respeto mutuo. Esta etapa se caracteriza por una notable claridad en su manipulación. Eligen a sus objetivos con cuidado, centrándose en individuos empáticos, complacientes o deseosos de comprender. Perciben la debilidad y presionan esos puntos sensibles emocionales con precisión. Su comportamiento se vuelve más estratégico. Saben cómo provocar, saben cuándo retirarse, cuándo encantar y cuándo atacar. Nada de lo que hacen es accidental. Su desapego emocional y sus instintos agudizados crean una combinación con la que resulta casi imposible razonar. Las personas a su alrededor comienzan a experimentar un latigazo emocional. En un momento dado se les presenta calidez y al siguiente se enfrentan a una fría indiferencia o a una crueldad sutil. Esta inconsistencia es intencional. Mantener a otros desequilibrados, cuestionándose a sí mismos, buscando estabilidad en alguien que no tiene intención de ofrecérsela. Con el tiempo, este patrón erosiona la confianza, distorsiona la realidad y drena la energía emocional. El narcisista prospera en este desequilibrio porque le otorga una autoridad silenciosa sobre el panorama emocional. Esta fase final también revela cuán profundamente han abandonado la responsabilidad. Cuando se les confronta, evitan, niegan o atacan. Pueden inventar historias, distorsionar conversaciones o culpar de manera tan convincente que incluso la verdad comienza a sentirse incierta. Tratan las consecuencias de sus actos como si fueran obstáculos que derribar, en lugar de lecciones que aprender. Su falta de remordimiento se hace evidente en la rapidez con la que descartan a las personas cuando ya no les brindan admiración, control ni utilidad. La facilidad con la que se desvinculan es una de las señales más claras de que la transformación ha alcanzado su etapa más dañina. Sin embargo, tras su aparente poder se esconde una realidad vacía. Sus relaciones carecen de auténtica intimidad.
Sus victorias carecen de verdadera satisfacción y su dominio carece de profundidad emocional. Todo lo que construyen es transaccional, frágil y temporal, pero no sienten el vacío porque las emociones necesarias para reconocerlo han estado reprimidas desde hace mucho tiempo. Este último punto clave resalta el costo final de su transformación. El daño que infligen se vuelve intencional. La empatía que una vez fingieron tener desaparece por completo y quienes los aman se ven obligados a lidiar con las consecuencias de una conexión que nunca fue verdaderamente mutua. Presta atención a todas estas señales para que puedas tomar decisiones acertadas y a tiempo. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte y a escuchar los temas que he publicado y publicaré acerca de la palabra, la salud mental y el comportamiento humano. Pido que nadie utilice estos videos como arma, sino como herramientas de apoyo y sanación. Si deseas que hable de un tema en especial, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.